Bien, entonces ahora tenemos que ver qué pasa si hay más de una fuente en mi circuito. Recuerden que esto es análisis de circuitos en corriente continua. Ya les voy a explicar esto de reducción de fuentes ideales. Vamos a ver fuentes ideales porque las fuentes reales son un poco más complicadas y las vamos a ver a futuro. Ideales es que entreguen un voltaje o una corriente y eso es todo, nada más que eso. Ya, fuentes de tensión en serie. Aquí tenemos un símbolo, ya cambiamos el símbolo de fuente de tensión. Ahora es un circulito con una flechita abierta. Ese va a ser por ahora entonces nuestra fuente de tensión ahora. Por ahora, claro. Entonces, y tenemos, lo vamos a ver con ejemplo, ¿eh? Para no hacerlo tan difícil esta cosa. Y tenemos dos resistencias. Entonces, este circuito, ¿qué tipo de circuito es? ¿Serie o paralelo? Serie, pues hombre, porque dice reducción de fuentes ideales, fuentes de tensión en serie. Solamente las fuentes de tensión se pueden reducir cuando están en serie. ¿Qué quiere decir reducir? Dejar una sola fuente. Cuando hacemos reducciones, dejamos una sola fuente, una sola resistencia. Una sola fuente corriente, una resistencia. Valores totales en realidad. Ya pues. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren qué fácil, yo le voy a dar una receta para esto que no la dan en los libros, solamente se me ocurrió a mí. Lo que sí dan en los libros es que dicen, usted dese el sentido. Por ejemplo, yo voy a decir que las fuentes van a ir en ese sentido. ¿Y qué? Bueno, ve aquí. Usted tiene que, si dice que ese es el sentido, entonces las que van en contra, las flechitas que van en contra se van a restar. Las que dice usted el sentido se van a sumar. O sea, mire señor, dije que ese sentido así, el sentido que va así, va a ser positivo. ¿Quién va en ese sentido? Los 20 volts. O sea, el voltaje va a ser igual a los 20 volts. Vengo para acá y me encuentro con ese que va en contra del sentido que yo dije. Entonces va a ser menos 10 volts. Sigo para acá y ese va en el mismo sentido que yo dije. Más 30 volts. ¿Ve? Entonces deja una sola fuente. ¿Cuánto es eso? 20, 30, 40, 50. Finalmente son 40 volts. Listo. Las resistencias ahí están en serie. Las resistencias cuando están en serie se suman. O sea, la resistencia total va a ser igual a los 6 ohms más 4 ohms. ¿Cuánto es eso? Gracias. Son 10 ohms. Y ahí reducimos nuestro circuito. ¿Cómo va a quedar? Queda como lo hacíamos antes. Solamente queda una fuente y una resistencia. Aquí voy a borrar un poquito. Ahí. ¿Qué valor nos va a quedar entonces? Perdón, ahí son 4 ohms. Estoy un poco apurado, pero ahí son 4 ohms. ¿Y a qué valor de tensión entonces va a tener eso? Van a tener los 40 volts, señor. Perfecto. ¿Qué valor va a tener de resistencia total? Va a tener los 10 ohms. Pero la pregunta del millón es la siguiente. ¿Y cuál va a ser el sentido que va a tener los 40 volts? Va a ser el sentido que yo le di, pues, hijo. Ese sentido, así. Espérenme, vamos a borrar que quedó feito. Así va a ir el sentido. En un principio yo dije, ese sentido va a ser así. Ahí está más ordenadito, ¿ves? 40 volts y ese sentido, así. ¿Ves? Ese sentido. Y ahí estamos reduciendo el circuito. Solamente se hace con fuentes de tensión en serie. Fuentes de tensión en serie. Otra cosa que le voy a decir yo es un secreto a voces. Por ejemplo, mire, ¿anotó esto? Anótelo por favor. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiera dicho que ese sentido es positivo? El sentido así va girando. Ese es positivo. Veamos cómo nos quedan los cálculos. Entonces van a ser, ese es el sentido. ¿Quién lleva el sentido? Los 10 volts. Voy para allá. ¿Y qué me encuentro? Va en contra. Menos voltaje total, le vamos a poner menos 20 volts. Sigo aquí y me encuentro con eso que va en contra del sentido que yo le di. Menos 30 volts. ¿Cuánto es la suma de eso? 30, 40, 50. Son menos 40 volts. Fíjese. El valor de resistencia es el mismo, no cambia porque es un circuito serio. La resistencia total va a ser la suma de esas dos. Y la suma de esas dos dijimos que eran 10 ohms.
Finalmente hago mi circuito, una sola fuente, una sola resistencia. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 10 ohms, la calculamos una resistencia serie. Pero ¿cuánto es el voltaje total? Son 40 volts. Claro. 40 volts. Pero ¿cuál es el... son menos 40 volts, perdón. Menos 40 volts. Pero ¿cuál es el sentido que hay ahí? Porque yo dije que ese era el sentido positivo. ¿Cierto? Pero ese menos quiere decir entonces que el sentido que yo le di es al otro lado. O sea, puedo sacar eso y dar vuelta a la flecha. ¿Ve? Vuelvo a repetir. Ay, se me caen los lentes. Menos 40 volts. Menos 40 volts, pero en el sentido que dijimos ese sentido. Al restarlo me dio menos 40 volts. ¿Cierto? Pero lo voy a volver a copiar aquí. Menos 40 volts. ¿Qué sentido? Ese sentido yo le di por al azar nomás. Se da al azar el sentido ese. Menos 40 volts. ¿Pero qué quiere decir ese menos? No quiere decir que el ejercicio esté malo, sino que quiere decir que usted se dio el sentido contrario, que se está al revés nomás. Solamente quiere decir que ese menos quiere decir que la flechita va para el otro lado. Ese menos entonces nos indica que la flecha hay que dar la vuelta. Y como la di vuelta, le saco ese menos. Y queda tal cual el ejercicio anterior. Entonces yo tengo una maña para eso. Fíjese, mentalmente yo sumo los mayores versus los menores. O sea, digo, ese es 20, va en el mismo sentido estos dos. Ese sentido le voy a dar y le voy a restar los 10, porque va a ser mayor. Y no voy a tener problema con los signos. Voy a sumar, voy a restar mayor versus menor. Y siempre me va a dar positivo. Entonces lo sumo mentalmente, digo, a ver, ¿cuáles tienen un sentido? Lo dejo en un lado. ¿Cuáles tienen el otro sentido? Lo dejo en otro lado. Y sumo el que tiene mayor versus el menor. Y así me va a dar positivo y no me voy a enredar con el sentido de la flecha. Para este caso, digo, ay, ese tiene, va en ese sentido igual que esa. 30, 40 son 50. Menos 10 son 40. Entonces le voy a dar el sentido que tienen esos dos. Los dos mayores ganan. Le voy a dar ese sentido. Ay, ese sentido le voy a dar el que tiene los mayores. Porque al restarlo me va a dar un signo positivo. ¿Ve? Esas son las mañas que uno no las sabe, pero con tanto ejercicio las va haciendo. Ya, entonces ese, fíjese, quedó tal cual el otro. Así se reduce. Otra cosa que quiero decirle es que, por ejemplo, ay, ¿qué pasa si hubiera estado así y la resistencia hubiese estado acá? ¿Qué pasa? ¿Se puede reducir? Claro que se puede reducir. Sigue siendo los 10 ohms porque sigue siendo un circuito serie. No importa que haya una fuente entre medio, no importa que haya una resistencia entre medio, siguen siendo estos dos series, uno después del otro, un solo camino. Al igual que las fuentes de tensión. Si yo le pongo una resistencia en medio de esas dos, también las puedo sumar o restar, las puedo reducir, porque es un circuito serie. Y ahí tenemos la letra B, fuentes de tensión en paralelo. O sea, yo dividí las fuentes de tensión, se reducen en serie, si se suman o se restan, según su sentido, según el sentido que usted le dé. Y fuentes de tensión en paralelo, entonces, aquí no pasa nada. Recuerde que la tensión en paralelo es la misma. Entonces, en un circuito deben ser iguales. Tanto los valores de tensión como los sentidos de las tensiones. Tienen que ser iguales, si no está malo, hay un error ahí. Entonces, la podemos reducir como una sola fuente, con el mismo sentido que nos dieron en esta misma fuente y con el valor de la fuente. Claro, tiene que tener un solo valor y un solo sentido. Estas tres, el mismo valor. B1 es igual a B2, es igual a B3 y es igual a B4. Y tienen que tener el mismo sentido de tensión. Esas dos condiciones deben existir. El mismo valor, el mismo sentido. Y así podemos dejar la 1 con el mismo valor y con el mismo sentido. Eso es todo. Entonces, fuentes de tensión en serie se suman o se restan según su sentido, y fuentes de tensión en paralelo es una sola la que existe, ¿cierto? Con el mismo sentido, con el mismo valor. Veamos qué pasa ahora con la corriente. Para reducir fuentes de corrientes en serie, se debe ocurrir ¿qué? Debe suceder, que las corrientes deben tener un solo sentido. Si usted se fija, ese es el sentido.
A veces se me confunde el alumno y piensa que esas van para allá y esa va para acá. No, no, no. Es el sentido dentro de la mallita. Dentro de ese cuadradito lleva un solo sentido, que es ese sentido horario, por decir algo, ¿no? El sentido horario. ¿Ve? Entonces, como usted sabe, en serie la corriente es la misma, ¿cierto? Entonces ocurre que la corriente en I1 es igual a la corriente en I2, igual a la corriente en I3, igual a la corriente en I4, igual a todas las fuentes de corriente que existan ahí en serie. Puede ser 2, pueden ser más. Entonces, para reducirlo, puede quedar una sola fuente de corriente con el mismo valor, porque tiene que suceder que tiene que ser el mismo valor, si no hay un error ahí. Y tiene que tener el mismo sentido, si no hay un error ahí. Entonces, el mismo valor y el mismo sentido, y lo podemos dejar como una sola fuente. ¿Ve? Agarramos un simbolito, decimos, ya, esto va a ser así, listo. Va a ser una fuente de corriente que alimente algo. ¿Qué sentido va a llevar? Ese sentido. Ahí, con un valor de corriente. Donde I1 es igual a I2, igual a I3, igual a I4. Tienen el mismo valor y tienen el mismo sentido. Así, alimentando algo aquí. Le voy a poner aquí para que no se me tupa. Va a alimentar, por ejemplo, una resistencia. ¿Y cuál va a ser entonces? ¿Dónde va a circular? Va a circular la corriente así. Ahí va la corriente, ¿ve? Ahí va así. Ahí va circulando la corriente. En serie entonces la corriente es la misma y tiene el mismo sentido. Eso es lo que va a pasar cuando reduzcamos entonces una fuente de corriente en serie. No es difícil. Lo complicado está en el paralelo. Veamos el paralelo entonces. Ya está, entonces aquí tenemos una fuente de corriente en paralelo como le trae. ¿Qué sucede con las fuentes de corriente en paralelo? Bueno, la corriente sí es diferente entonces. Aquí sí que es diferente y aquí hay que hacer algunos cálculos. Lo voy a demostrar con un ejemplo. Puede haber puesto una fórmula, pero usted se me va a enredar más. Es más fácil con el ejemplo que les voy a dar a continuación. Entonces vamos a reducir esto. ¿Cómo están esas dos resistencias? ¿Se unen aquí arriba? Sí, se unen. ¿Se unen aquí abajo? Sí, se unen abajo. ¿Se ven? Sí, la está tapando eso, pero prácticamente se podrían ver. Es paralelo. No importa que exista una fuente entre medio o algo entre medio, uniéndose arriba o uniéndose abajo, o depende de uniéndose a un lado o uniéndose al otro lado, es paralelo. Listo. Entonces sacamos un R equivalente que es paralelo. Pero ¿qué va a pasar con la fuente de corriente? Lo que nos interesa a nosotros ahora es reducirla. Entonces, veamos. Nos tenemos que dar hacia arriba o hacia abajo. Ya no hay sentido, sino que decir las fuentes de corriente van hacia arriba o hacia abajo. Si lo pongo en diagonal así, si lo pongo en forma vertical, podría decirse que las van a quedar mirando hacia la derecha o hacia la izquierda. Ojo con eso. En este caso está hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a decir que la corriente va a ser igual a ¿qué? Para sacar una sola fuente de corriente. Voy a decir que para abajo va a ir el sentido positivo. Aquí me lo voy a dar yo, eso se lo da usted. Yo voy a decir que para abajo es positivo. O sea, van a ser 10 amperes. Y el otro, como va para arriba, va a ser menos 4 amperes. ¿Ves? Yo digo que para abajo, todas las que van corrientes que van para abajo son positivas. Por ende, las que van para arriba son negativas. Van a ser 10 amperes menos 4. ¿Cuánto es eso? 6, 7, 8, 9, 10. Son 6 amperes. Listo. Y el paralelo lo resuelve usted. Ese paralelo que hay ahí. 6 y 2. Y usted me dirá cuánto es el R equivalente. Ya está. Entonces ahí está el paralelo. El paralelo de esos dos me dio 1,5 ohm. Y los 10 amperes menos 4 me dio 6 amperes. Entonces esas dos fuentes las reduje. Las resté. Porque yo me di el sentido. Dije para abajo va a ser positivo. Para arriba negativo. Positivo, negativo. 6 amperes. ¿Y cuál va a ser el sentido? El sentido que le di yo. El sentido positivo. Dije para abajo. O sea, para abajo. Y así se reduce. Pero ¿qué pasa al revés que de la tensión? ¿Qué pasa si yo hubiera dicho que para arriba es positivo? Ahí. ¿Ves? Para arriba positivo. Para arriba positivo. Veamos qué va a pasar con los cálculos. Ya está. ¿Qué pasa entonces si yo digo que es el otro sentido? Usted se lo da al azar eso, ¿eh? Entiéndame, se lo da al azar. Y ya. Vamos que es positivo hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Como ese viene en contra, van a ser menos 10 amperes. ¿Quién va a favor? Esos que van arriba. 4. Menos 10 más 4 me da menos 6 amperes. Tenemos la resistencia equivalente, que es 1,5, esa no cambia. Tenemos los 6 amperes de la fuente, pero me dice que son menos 6 amperes. Ya, menos 6 amperes. ¿Qué sentido?
el sentido que yo les di, que dije que para arriba. Positivo para arriba. Ahí está el sentido, fíjese. Pero ¿qué quiere decir ese menos 6? No quiere decir que esté malo, sino que quiere decir que usted el sentido que se dio era al revés. Nada más, el sentido era para el otro lado. Porque usted no es adivino. El signo le va a decir si está bien o está mal el sentido. Pero usted no puede adivinar. Y tiene que dárselo al azar. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Como dice menos 6, quiere decir que el sentido es al otro lado la flechita. Siendo al otro lado, le saco ese menos. ¿Ves? La di vuelta y le saqué el menos. Entonces ahora es positivo y ahora no hay problema. Y para eso yo tengo una maña. Fíjese, hago igual que lo que hice en el voltaje. Yo me vi fijo y veo, ¿quién es mayor? El 10. Entonces voy a decir, me voy a dar el sentido del mayor. El sentido del mayor en este caso es 10. Me voy a dar ese sentido como positivo y se lo voy a restar al menor. ¿Se da cuenta? De eso se trata la reducción de voltajes y de corrientes. Voltaje se reduce en serie y corriente se reduce en paralelo. Porque recuerde que el voltaje en paralelo es el mismo y la corriente en serie es la misma. Entonces ahí no hay nada que calcular. Nos vemos entonces en otra oportunidad.